No fue la traición de mi marido lo que más dolió. Fue darme cuenta de quién era ella. Hay silencios que matan más que un grito. Y esa noche, mientras yo preparaba la cena con manos temblorosas y el corazón apretado sin razón aparente, lo supe. Algo andaba mal, muy mal. Esteban, mi esposo, desde hace casi 10 años estaba en el sofá riendo. No de esa forma contenida que solía tener conmigo, sino con carcajadas sueltas íntimas, como las que uno se permite solo con alguien que conoce demasiado. Y ella, Valeria, mi prima pequeña, se reía también. Se reía como si la casa fuera suya, como si el amor también lo fuera. Yo estaba allí, presente visible, pero invisible. Durante años pensé que el amor verdadero resistía todo, que cuando uno ama y cuida el otro lo siente, lo valora, que el sacrificio y la entrega construyen raíces profundas. Pero esa noche empecé a sospechar que tal vez me estaba mintiendo a mí misma desde hace tiempo. A veces el infierno empieza con una risa fuera de lugar. No era la primera vez que la escuchaba reír así, pero fue la primera vez que me dolió, que me sentí intrusa en mi propio hogar. Y cuando sus ojos se cruzaron fugazmente y luego se alejaron con torpeza, comprendí que el secreto no era nuevo, solo que ahora yo había empezado a escucharlo con claridad. Y no, lo grité. No, aún, porque hay traiciones que necesitan ser digeridas en silencio, antes de explotar. Me llamo Lucía, tengo 36 años y hasta hace poco creía que lo tenía todo: una casa acogedora, un esposo estable y algo aún más valioso que todo eso, una familia. Nací en un barrio humilde, donde el calor no venía del gas, sino de las personas. Fui hija única de una madre viuda que me enseñó a golpe de necesidad que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Crecí creyendo en el deber, en el cuidado, en la idea romántica de que si una mujer se entrega entera a los suyos, jamás le faltará amor. ¡Qué ingenuidad! Conocí a Esteban cuando tenía 25. Yo era asistente administrativa en una empresa pequeña. Él, un ingeniero serio, callado, con una sonrisa tímida que escondía bien sus grietas. Me enamoré de su silencio, de su manera de mirar, como si pesara cada palabra antes de decirla. Me pareció seguro, confiable. Después de tanto remar sola, encontrar a alguien que me ofreciera una balsa fue un alivio. Nos casamos al año sin lujos, pero con promesas de eternidad. Durante los primeros años la vida fue tranquila. No teníamos hijos, aunque lo intentamos. Después de 2 pérdidas dolorosas, decidimos dejar de intentar. «Estamos bien así», me dijo él, acariciándome el cabello, como si con eso pudiera aliviar el vacío que me carcomía por dentro. Yo fingí estar de acuerdo, porque eso también lo hace una esposa buena, no fingir que no duele para que el otro no se sienta culpable. Un día recibí la llamada de mi tía Cecilia llorando. Me dijo que su hija Valeria la había desafiado, que no podía seguir teniéndola en casa. Valeria era mi prima, pero la diferencia de edad y la vida misma la habían vuelto casi como una sobrina para mí. Había crecido rebelde entre carencias y desprecios. No pensé 2 veces. Le ofrecí mi hogar. «Aquí tiene una hermana», le dije, y eso creí de verdad. Valeria llegó con una mochila vieja y una sonrisa torcida. Tenía 20 años, unos ojos oscuros que brillaban con malicia y una risa escandalosa que llenaba el salón. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le compré ropa nueva. Le enseñé a cocinar. La ayudé a inscribirse en un curso técnico. Esteban, al principio, parecía indiferente. Decía que la casa estaba más ruidosa, que no podía concentrarse. Pero poco a poco sus quejas se volvieron bromas, y las bromas complicidad. Y yo celebraba que se llevaran bien. Qué ciega estaba. Mi rutina no cambió mucho. Me levantaba a las 6, preparaba el desayuno para los 3, limpiaba. Me iba al trabajo, volvía al atardecer.
A veces encontraba a Valeria sola, otras a los dos riéndose por algo que no entendía. Me decían cosas de juventud y yo fingía que eso no me dolía, que no me molestaba que compartieran códigos que me excluían. Había detalles pequeños, el perfume de Valeria en la camisa de Esteban, la manera en que él la miraba cuando pensaba que yo no lo veía, su risa nerviosa cuando ella decía cosas subidas de tono delante de mí. Pero yo justificaba todo. Es la edad, él la ve como una hermana. Ella está agradecida. Y sí, al principio yo era feliz. Me gustaba la idea de haber salvado a alguien, de haberle dado a una joven sin rumbo una oportunidad. Me recordaba a mí misma en mis años más solitarios. Me sentía útil, valiosa, pero con el tiempo esa sensación de plenitud se convirtió en una inquietud constante, un nudo en el estómago que no sabía nombrar. No era celos, era algo más profundo, una sensación de que ya no encajaba, de que sobraba, que el calor que yo creía estar generando en realidad ya no me pertenecía. Un día, al llegar a casa más temprano, los encontré cocinando juntos. Ella con el delantal que yo solía usar, él cantando una canción que jamás quiso cantar conmigo. Cuando me vieron fingieron sorpresa, pero no se apartaron. No sentí rabia, sentí frío, un frío que no venía de fuera, sino de muy dentro. Y entonces empecé a mirar mejor, a observar, a callar. Vi cómo él se arreglaba más cuando sabía que Valeria iba a estar, cómo ella lo tocaba sin querer en el brazo, cómo sus bromas tenían doble sentido, cómo yo me estaba volviendo una sombra en mi propia casa. Mis amigas, las pocas que me quedaban, decían que exageraba, que no debía ser tan insegura, que era normal que la gente joven conectara. Nadie quería ver lo que yo ya no podía dejar de ver. Y así día tras día me fui apagando, sin lágrimas, sin gritos, solo esa voz interna que comenzaba a susurrarme: Lucía, despierta, te están borrando y tú lo estás permitiendo. Los días comenzaron a pesar, no por el cansancio físico, sino por el peso de una sospecha que se volvía certeza a cada segundo. Yo no era una mujer celosa por naturaleza, pero cuando te apagan la luz cada vez que entras a una habitación, es imposible no preguntarse por qué. Esteban ya no me tocaba. Dormíamos en la misma cama, sí, pero separados por una distancia que ni el frío de invierno lograba acercar. Me decía que estaba estresado, que el trabajo lo tenía abrumado, pero su teléfono sonaba de madrugada y él lo apagaba sin mirar siquiera. Su sonrisa aparecía cuando Valeria entraba en la habitación, no cuando me miraba a mí. Una noche lo escuché hablar por teléfono desde el balcón. Su voz era suave, casi susurrada. No distinguí las palabras, pero sí el tono. Esa voz no era para mí. No lo era desde hacía mucho. Intenté hablar con él. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me miró con lástima. Estás paranoica, Lucía. Necesitas descansar más. Te estás imaginando cosas, lo dijo sin levantar la vista del televisor. Yo asentí en silencio, sintiéndome una niña regañada, una loca a la que nadie toma en serio. Con Valeria la incomodidad se volvió permanente. Empezó a dejar ropa suya en el baño de nuestra habitación. Ay, perdón, lo dejé ahí, sin darme cuenta, decía con una sonrisa inocente que me revolvía el estómago. Se maquillaba más, se paseaba por la casa en shorts diminutos, y cada vez que yo estaba cerca, hablaba más fuerte, reía más fuerte como si necesitara marcar territorio, y sin embargo, yo seguía esperando una prueba definitiva, algo que me liberara de la culpa de desconfiar, algo que me dijera: no, Lucía, no estás loca, te están traicionando y no lo estás imaginando. La oportunidad llegó una tarde cualquiera. Volví a casa más temprano porque me sentía mal. Entré sin hacer ruido.
La casa estaba en silencio, pero no vacío. Escuché voces en la habitación de huéspedes, que llevaba semanas cerrada. Me acerqué. La puerta no estaba completamente cerrada. A través de la rendija vi sus siluetas. La de Esteban recostado, la de Valeria, sentada sobre él riendo con la blusa desabrochada. No grité. No hice un escándalo. Cerré la puerta con cuidado. Bajé las escaleras y salí de la casa. Caminé durante horas. No sé cuántas. Las piernas se me movían solas, pero el cuerpo pesaba toneladas. No lloré. Aún no. Solo escuchaba en mi cabeza esa frase: me cambiaron por sangre de mi sangre. ¿Qué clase de broma macabra era esa? Esa noche no volví a casa. Dormí en casa de una amiga sin explicaciones. Solo le pedí un lugar donde nadie me hablara. Al día siguiente, regresé como si nada. Ellos fingieron que nada había pasado. Y yo también. Durante los días siguientes me dediqué a recopilar pruebas. Revisé las cámaras de seguridad que teníamos para el jardín, los extractos bancarios, las fotos del celular de Esteban, que logré clonar cuando lo dejó en el coche. Cada imagen, cada mensaje era un cuchillo. Te amo más que a nadie. Ella no sospecha nada. Pronto serás la única en esta casa. La rabia comenzó a crecer, pero no era un fuego que quemaba. Era hielo que se asentaba en los huesos. No quería vengarme. Quería demostrarles a todos quién era quién, porque nadie me creía. Porque incluso mis suegros me miraban con recelo cuando insinuaba que algo no andaba bien. Porque el mundo no se detiene a escuchar a una mujer silenciosa. La llaman loca antes de creerle. Decidí no enfrentar de inmediato. Quería algo más grande, algo que los dejara sin máscara. Así que esperé. Hasta el cumpleaños del padre de Esteban, una reunión familiar donde estarían todos tíos, primos, amigos, incluida Valeria. Claro que se había vuelto la favorita de todos, la joven agradecida y encantadora que yo misma había traído a casa. Fue ahí, en medio de los brindis y las risas, cuando pedí la palabra. Todos me miraron sorprendidos. Lucía la callada quería hablar. Saqué de mi bolsa un sobre, lo dejé en la mesa frente a Esteban, luego otro frente a Valeria. Fotos, mensajes, capturas, para que no digan que invento. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevía a abrirlos. Así que hablé. Mi esposo tiene una amante. Y no es una desconocida. Es Valeria, la misma que crié como a una hermana, la misma que vivió bajo mi techo, la misma que me abrazaba mientras me robaba la vida. Un murmullo recorrió la sala. La madre de Esteban se puso pálida. El padre bajó la mirada. Valeria intentó hablar, pero su voz temblaba. Esteban me miró con odio, no con culpa, con odio. Y eso fue lo que más me dolió. No la traición, no el engaño, sino ver que nunca me amó como yo pensaba, que yo era solo la que sostenía el decorado, mientras ellos escribían su novela. Me fui sin esperar aplausos, sin esperar que nadie me defendiera. Pero antes de salir, me giré y dije en voz baja para que todos escucharan: gracias por dejarme ver lo que valgo, al mostrarme cuánto no me valoraban. Esa noche, al volver a casa después de la reunión, no lloré. Pensé que lo haría, que me desplomaría en el suelo, que rompería algo, que gritaría. Pero no. Me senté en el borde de la cama y simplemente escuché. Escuché el silencio. Escuché la nada. Y entendí que ahí había vivido yo durante años, disfrazando la soledad con rutinas, vistiendo el abandono con buenas intenciones. Esteban no volvió esa noche. Valeria tampoco. Supuse que habrían ido a trazar su próxima mentira, o tal vez a dormir por fin juntos sin culpa. Me importaba poco. Lo único que me dolía era ese espacio de mí que aún los quería. Esa parte que insistía en preguntar ¿por qué? Porque a veces la traición no se mide por el acto,
sino por la cercanía de quien la comete. Recordé el día en que Valeria cumplió 20. Le hice un pastel casero. Esteban le compró una bufanda. Ella lloró de emoción. Nunca nadie me cuidó así, dijo abrazándome. Yo le creí. Yo le creí todo. Y esa credulidad me dolía más que cualquier imagen que hubiera visto. Durante días la casa quedó en pausa. Yo recogía los restos de una vida que ya no existía. Las fotos enmarcadas, los recuerdos compartidos, las cartas de cumpleaños que había guardado. Cada palabra escrita por él ahora parecía parte de un guión falso. Cada risa de ella una burla con maquillaje. El momento más cruel no fue descubrir la infidelidad, sino recibir una llamada de mi suegra. Su voz era baja, quebrada. Lucía, perdóname. Pensé que exagerabas. Pensé que estabas celosa. Pero lo vi todo. Valeria no te quiere. Solo te usó para llegar a él. Me quedé muda. Esa fue la única vez que realmente lloré. No por tristeza, por validación. Porque alguien por fin veía lo que yo llevaba años sintiendo. Porque esa llamada me hizo sentir que no estaba loca, que mi dolor tenía nombre y que no lo había inventado. Una tarde al llegar a casa, encontré a Esteban en la cocina. Había vuelto como si nada. Me miró con indiferencia, como si el desastre que habíamos vivido fuera solo una discusión pasajera. Dijo, «Podemos hablar si quieres». Las cosas se salieron de control. Ese cinismo me estremeció. Lo miré sosteniéndole la mirada. Le respondí, «No hay nada que hablar. Pero dime algo. ¿Te sentiste hombre mientras destruías a 2 mujeres al mismo tiempo?» Se quedó en silencio. No por culpa, por cobardía. Después de eso, empaqué lo poco que me importaba. Dejé la casa sin mirar atrás. Era mía legalmente, pero no espiritualmente. Ese lugar ya no me pertenecía. Lo habían profanado. Habían enterrado allí a la mujer que yo fui. En mi nueva habitación, una pieza sencilla en una casa compartida, dormí por primera vez en paz. No por ausencia de dolor, sino por la certeza de que ya no vivía en una mentira. La gente empezó a hablar. Algunos me llamaron valiente, otros exagerada. Hubo quienes decían que yo debía haber perdonado, que la familia es sagrada. ¿Qué sabían ellos del dolor sordo de ver cómo tu esposo y tu prima se desean a plena luz mientras tú sirves el café? Una amiga me dijo, «Lucía, te admiro. Yo no habría podido soportarlo». Y yo le respondí algo que ni sabía que pensaba. No lo soporté. Me rompí. Pero cuando una mujer se rompe y sobrevive, se vuelve otra, más libre, más peligrosa. Días después me crucé con Valeria en la calle. Iba sola, sin maquillaje, con la mirada perdida. Me vio y bajó la cabeza. No hubo palabras, solo el peso del silencio, ese que ya no me dolía, ese que ahora era mi escudo. También supe que Esteban había perdido su trabajo, no por la traición, sino porque su comportamiento se volvió errático. Llegaba tarde, discutía con todos, como si la culpa esa que nunca admitió lo estuviera carcomiendo desde dentro. Y ahí entendí, no necesitaba vengarme. El tiempo lo haría por mí. Guardé todas las pruebas que había recolectado en una caja, no para usarlas, sino como recordatorio de lo que soporté, de lo que vi, de lo que ya no permitiré nunca más. Una noche escribí en mi diario, «Ya no quiero amor que duela, quiero paz que abrace». Y dormí. Me fui sin hacer ruido, sin gritar, sin tirar la puerta, porque a veces el mayor acto de valentía no es armar un escándalo, sino irse en silencio, marcharse con la dignidad intacta, aunque por dentro estés hecha pedazos. Alquilar aquella pequeña habitación fue como volver a nacer. Tenía una cama, una mesa y una ventana por donde entraba la luz de la tarde. No había fotos, ni promesas, ni sombras. Solo yo.
Por primera vez en mucho tiempo, solo yo. Volví a trabajar a tiempo completo, esta vez en otro lugar. Me presenté como Lucía a secas, sin apellidos ni historias. Me gustó esa sensación de anonimato. Me gustó reconstruirme sin testigos, sin explicaciones. Me di permiso para volver a existir, sin ser la esposa de ni la prima buena que ayuda. Algunas noches aún soñaba con ellos, no como pesadillas, sino como ecos de algo que ya no duele, pero tampoco se olvida. Me despertaba con el pecho apretado, pero luego miraba alrededor y pensaba, estoy viva, y estoy sola, pero libre. El perdón no llegó de golpe, tampoco el olvido, pero sí llegó algo más poderoso, la claridad. Ver todo como fue, sin excusas, sin adornos. Esteban nunca me valoró, solo me necesitó hasta que encontró algo más excitante. Valeria no me quiso nunca, solo usó mi generosidad como escalón. Yo fui el puente que ellos cruzaron para llegar el uno al otro, pero olvidaron algo. Los puentes también se rompen. Una tarde me senté a escribir sin pensar en publicar nada, solo para mí, y salió esta pregunta: ¿cuántas veces una mujer tiene que borrarse para que otros brillen? Cerré el cuaderno y me prometí no hacerlo más. No volver a callar lo que me incomoda. No volver a justificar lo que me duele. No volver a quedarme donde no soy mirada con amor. Empecé a caminar por la ciudad como quien explora un lugar desconocido. Descubrí que me gustaban los atardeceres en el parque, el olor del pan recién horneado y las conversaciones con desconocidos que no sabían nada de mi historia. Me sentí ligera, no porque la herida se hubiera cerrado, sino porque ya no me definía. La vida siguió como siempre lo hace, y en medio de su ritmo constante entendí algo que antes no podía ver. No toda pérdida es tragedia. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarte. A veces ser traicionada es el acto final de una función donde fingiste demasiado tiempo. Hoy, cuando alguien me pregunta si lo haría de nuevo abrirle la puerta a Valeria, casarme con Esteban, confiar tanto, no sé qué responder. Tal vez sí, tal vez no. Pero sé esto, ya no soy la misma. Ya no me dejo envolver por sonrisas fáciles ni promesas bonitas. Y si vuelvo a amar, será desde otro lugar, desde la verdad, desde la fuerza. Y tú que me escuchas ahora, dime algo. ¿Alguna vez te borraron tan lentamente que no te diste cuenta, hasta que ya no quedaba nada de ti? Han pasado ya varios meses. No he vuelto a ver a Esteban, tampoco a Valeria. A veces escucho rumores que él está desempleado, que ella se fue a vivir a otra ciudad, que su romance se marchitó en cuanto no hubo nadie a quien engañar. No me alegra, pero tampoco me entristece, porque la verdad es que después de tanto dolor, lo único que anhelo es paz. Recibo mensajes de familiares que antes me dieron la espalda, algunos con disculpas torpes, otros fingiendo que nada ocurrió. No respondo, no por rencor, sino porque entendí que la paz también consiste en elegir a quién permites entrar de nuevo en tu vida. Un día, mientras barría la entrada del pequeño edificio donde ahora vivo, vi a una mujer pasar con una niña de la mano. Reían, se parecían, y por un instante sentí un vacío en el pecho. El hijo que nunca tuvimos, la familia que quise formar, el sueño que enterré. Pero en lugar de llorar, sonreí, porque también eso forma parte de sanar, reconocer lo que no fue abrazarlo y dejarlo ir. No guardo odio, no lo necesito. El rencor es una habitación sin ventanas, y yo ya aprendí a vivir con luz. Prefiero guardar los silencios que me protegieron, las decisiones que me devolvieron el rostro. Prefiero guardar la lección. Y si alguien me preguntara hoy qué quedó de todo eso, solo podría responder: quedé yo. Más rota, sí, pero más mía, más consciente de que el amor no es sacrificio perpetuo, que darlo todo
no garantiza nada, que a veces los que deberían cuidarte son los primeros en destruirte, y que no pasa nada por caer, siempre que sepas cómo levantarte, porque algunas ausencias, aunque duelan, abren espacio para lo que sí merece quedarse. Y a veces, solo a veces, la mayor victoria no es que el otro sufra, sino que tú sanes. Hay historias que no terminan con justicia inmediata, pero sí con una verdad revelada. La de Lucía no es solo una traición de pareja, es la traición doble de quien se ama y de quien se considera sangre. Es la historia de una mujer que fue borrada en silencio, pero que eligió reaparecer con dignidad, que no gritó, no golpeó puertas, no buscó venganza, pero ganó algo mucho más valioso: su libertad, porque cuando te lo quitan todo, lo único que queda es lo que verdaderamente importa a tú misma. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, si alguna vez sentiste que te arrancaban el alma con sonrisas falsas o abrazos envenenados, te invito a dejar un comentario, compartir tu experiencia o simplemente escribir: yo también me levanté. Suscríbete para seguir acompañándonos en estas historias reales, crudas y profundamente humanas. Historias donde, aunque todo parezca perdido, siempre queda una mujer que decide levantarse, porque a veces lo más poderoso no es gritar, sino saber irse.